Colombianos, a Néstor Humberto Martínez le están pisando los talones. Resulta que el abogado Alex Vernon hace graves denuncias contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y los fiscales que investigaron el escándalo de Odebrecht. Mientras el abogado Alex Vernon lanzó su tercer libro, El legado de Pisano, como resultado de una investigación sobre el caso Odebrecht, advirtió la forma como el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y otros fiscales estarían comprometidos en una serie de irregularidades que frustraron la investigación en el punto más importante, y cuando se podía conocer realmente las responsabilidades de altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El libro es una clara referencia al llamado del excontraler de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pisano, quien murió en extrañas circunstancias cuando bebió una botella con cianuro. Para Vernon son claras las pruebas y las declaraciones de personas cercanas a Pisano que advierten cómo la presión del proceso lo llevó a la trágica decisión de quitarse la vida. La publicación incluye una serie de audios grabados por el mismo Jorge Enrique Pisano en las reuniones que se estuvo con personas vinculadas al caso Odebrecht y particularmente a las funciones que tenía como controller de la Ruta del Sol. Se trata de audios que dejarían en evidencia la angustia que tenía Pisano en el marco de todo este proceso. El legado Pisano cuenta las grabaciones secretas de Jorge Enrique Pisano y demuestra la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez y este par de fiscales, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. Uno está siendo imputado y con el otro seguramente incurrirá en lo mismo, en las investigaciones que cursan en los Estados Unidos y por cuenta del escándalo de corrupción de Odebrecht. Para el abogado, y así lo plantea en su libro, existe una clara responsabilidad de los fiscales que estaban a cargo del proceso Odebrecht al inicio de toda la investigación y bajo la administración del fiscal Néstor Humberto Martínez. Se trata de Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. El primero citado a imputación de cargos por la propia Fiscalía en una audiencia que se adelantará el próximo 2 de diciembre. Textualmente el abogado dice: lo que hago es que cojo las grabaciones de Jorge Enrique Pisano y las analizo una por una y demuestro cómo todos sabían de los delitos, de los sobornos y de las coimas. Cuando uno ve estas grabaciones se da cuenta que todos estaban enterados y todos estaban interesados en ocultarlo. Esto es muy importante porque el libro El legado de Pisano está en manos de las autoridades americanas. La advertencia que hace el abogado Vernon coincide justamente con las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa, al advertir que estará la próxima semana en los Estados Unidos, en conversaciones con el Departamento de Justicia, justamente por los hechos recientemente conocidos y que resultaron de las indagaciones en una nueva etapa del caso Odebrecht. Pues sí, señores, ahora está ocupado Estados Unidos de esta investigación, cosa que no pudieron hacer la Fiscalía General de la Nación aquí en Colombia, y que ahora llaman al señor fiscal Francisco Barbosa para que rinda su opinión sobre estos casos. El fiscal textualmente señaló en su comunicado sobre su visita a Estados Unidos lo siguiente: seguiremos actuando y lo más importante es que todo esto también se ha hecho con cooperación internacional. Hemos trabajado de la mano con el FBI, en donde por supuesto existen unos vínculos y contactos muy importantes con el Departamento de Justicia y con la Embajada de los Estados Unidos. Al respecto, el abogado Vernon aseguró que el fiscal Francisco Barbosa está en medio de una jauría de lobos, refiriéndose a los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación y otros que están en la entidad encargados de procesos de relevancia nacional, pero que en su criterio dejan muchas dudas acerca de su función. También aquí están las declaraciones del abogado Alex Vernon, que respondió a la denuncia por injuria y calumnia que interpusieron en su contra el exfiscal Álvaro Betancourt y el fiscal Daniel Hernández. Vernon dice que los querellantes están buscando tratar de afectar las investigaciones que ahora tienen en su contra, señores. Y aquí, Andrés, hay un tema que para mí es paradójico. La maldad de estos dos fiscales de haberme capturado sin prueba, de haberme metido 2 años a la cárcel sin prueba, dizque porque yo era peligroso. Ahora lo que va a quedar en evidencia es que ese fiscal sí es realmente peligroso, porque él sí se dedica a promover la impunidad de Néstor Humberto. Viajó al exterior a hablar con esos imputados brasileros para pedirles que no involucraran a Néstor Humberto Martínez. En el caso de Hyundai, obligaron a que Carlos Matos hablara contra el periodista Gonzalo Guillén para ensuciarlo, y si no hablaba contra ellos no le iban a hacer preacuerdos. Entonces esto es como dicen popularmente, los pájaros tirándole a las escopetas. En este momento ese par de fiscales que hacían lo que querían en la Fiscalía General, que eran los fiscales favoritos de Néstor Humberto y a través de los cuales él tramitó todos los casos donde él tenía interés, como el caso Hyundai, como el caso Odebrecht,
como el caso de Luis Fernando Andrade, como el caso de unos supermercados, etcétera. Entonces ya no pueden hacer lo que quieren. Ellos pueden poner todas las denuncias penales que quieran. Yo pienso que ya la Fiscalía General no les copia. ¿Y por qué? Porque se prueba que el valor del fiscal general Gerardo Barbosa de ir contra ellos significa que el reinado de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía terminó. O sea, la impunidad como regla que él tenía ya no existe más. Por eso no me preocupan ni sus denuncias ni las de Néstor Humberto Martínez. Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo considero que el país cambió, el país no es el mismo y ya ellos no hacen lo que quieren. Sí, pero... Explosivas las declaraciones del abogado Alex Vernon. A Néstor Humberto Martínez se le acabó el reinado de la impunidad, señores. Y pues, ¿por qué decimos que le están pisando los talones al exfiscal Néstor Humberto Martínez? Pues con estas dos fiscales, que ya tiene uno imputación de cargos, pues están investigando y están llegando al fondo de esto. ¿Qué dijo el exfiscal Néstor Humberto Martínez? Pues denuncia que esto es una conspiración ante las autoridades de Estados Unidos. Por medio de una carta, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez denunció ante las autoridades norteamericanas un supuesto complot contra varios funcionarios y exfuncionarios de alto cargo. Quien fue la cabeza de este ente investigador aseguró que se están entregando ofrecimientos para declarar contra él, señores. Quien hablaba de entrampamientos a la paz, pues mire, ahora le sale el tiro por la culata y ahora él va a ser el investigado y él dice que es una conspiración contra él y contra varios funcionarios que lo rodeaban. Y pues según Néstor Humberto Martínez, entre los afectados se encontrarían el fiscal general Francisco Barbosa, el expresidente Juan Manuel Santos y el exfiscal general Eduardo Montealegre. Martínez aseguró en la misiva que se trata de una conspiración para vengarse por las investigaciones que realizó como fiscal general. ¿Ustedes qué creen, colombianos? ¿Será que es un complot contra Néstor Humberto Martínez o será que sí se va a destapar verdaderamente la verdad sobre Odebrecht? Sin embargo, uno de los que opinó y que realmente siempre lo ha acusado es el periodista Gonzalo Guillén, que va con toda y dice que él es el Pablo Escobar de la corrupción. Textualmente, el fiscal Néstor Humberto Martínez escribió en esa carta que dirigió a Estados Unidos lo siguiente: desde hace algún tiempo, tanto a esa representación diplomática como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a comienzos de este año, comprobé la existencia de una conspiración contra el suscrito y varios fiscales, por parte de personas a quienes tienen sed de venganza, por haber sido judicializados durante mi administración como fiscal general por casos de corrupción. Ustedes recuerdan que Néstor Humberto Martínez dijo que iba a anunciar algo súper grave después de que ganara Duque, después de elecciones, que había encontrado algo en entramado de corrupción, pero que nunca dijo nada. Pues quién sabe si por ahí va el agua, señores. Tras el escándalo que ha ocasionado dicha denuncia, el periodista Gonzalo Guillén, que también fue nombrado en la carta, acusado de estar relacionado en el complot, habló con Caracol Radio sobre el asunto y se fue en contra de Martínez, pues anotó en el espacio que la forma como procedió no fue la mejor y no tendrá efecto alguno. Guillén textualmente dijo en el medio de comunicación: se nota que está asustado. Él no ha denunciado nada ante ninguna autoridad de Estados Unidos. Mandó una carta ridícula a la embajada y él sabe que eso no tiene ningún efecto de nada. Lo hizo es para ver cómo crea un escándalo con eso. En ese sentido, argumentó que el temor radica en la relación que tiene el exfuncionario con el tema de Odebrecht. Pues como se sabe, en los últimos días se han procesado varios colombianos que les encontraron relación, entre esos los fiscales que paré en el momento que estalló el escándalo. Estaban bajo el mando de Néstor Humberto Martínez. Guillén continúa diciendo: es absolutamente innegable y gigantesca, puede gritar y salir a decir lo que quiera, insultar al que se le dé la gana, pero la realidad sigue siendo esa y ahora ya no tiene a la fiscalía para usar todos los recursos del Estado. Ojalá lo extraditen, me parece que es lo mejor que le puede pasar a Colombia y también a esos dos fiscales delincuentes de Hernández y Betancur. Vamos a escuchar a partes de lo que dijo Gonzalo Guillén en esta entrevista. Pues no, yo no he oído qué habrá dicho. Si se refiere a la carta que publicó ayer en el periódico de Sarmiento Angulo. Correcto. Ahí lo que se nota y me excusan es que está cagado de susto. Y él no ha denunciado nada de ninguna de las autoridades de Estados Unidos, mandó una carta ridícula a la embajada y él sabe que eso no tiene ningún efecto de nada. Lo hizo es para ver cómo crea un escándalo con eso. La vinculación de ese tipo con toda la corrupción de Odebrecht es absolutamente innegable y es gigantesca. Puede gritar, decir lo que quiera,
insultar al que le dé la gana, pero la realidad sigue siendo eso. Y ahora pues ya no tiene la fiscalía para usar todos los recursos del Estado y tratar a la gente. Esta vez ojalá lo extraditen. Me parece que es lo mejor que le puede pasar a Colombia, es que extraditen a ese y a esos dos fiscales delincuentes, Hernández y Betancur. Explosivas declaraciones de Gonzalo Guillén. Ojalá extraditen a Néstor Humberto Martínez. Es lo mejor que le puede pasar a Colombia y también con estos dos exfiscales que están procesados ya, ¿no? Frente a las declaraciones de Martínez, donde aseguró este exfiscal que Guillén se habría reunido con funcionarios para seguir en la persecución política y judicial e impedir el apoyo de las autoridades norteamericanas, el periodista remató añadiendo que ahí dice en esa carta que yo viajé a Panamá a reunirme con el FBI. Yo podría ir a ese país y a donde se me dé la gana, pero yo no voy a gastar plata para ir a hablar de ese cretino delincuente. Y finalizó diciendo, él es el Pablo Escobar de la corrupción en Colombia. Eso es lo que es Néstor Humberto Martínez. Aclaró que él nunca viajó a Panamá y que no fue a hablar mal de él. Claro que habló mal de él porque nadie puede hablar bien, pero nunca viajó a Panamá, fueron las palabras textuales. Y Gonzalo Guillén en su cuenta de Twitter escribió, no desperdicien la plata comprando el periódico de Sarmiento Angulo. Aquí está la carta mentirosa y estúpida que cagado del susto mandó a la embajada de Estados Unidos el delincuente Néstor Humberto Martínez. Colombianos, entonces, ¿qué piensan de las graves denuncias que hace el abogado Alex Bernot y que de frente pues está atacando a Néstor Humberto Martínez? También de las palabras de Gonzalo Guillén, donde dice que este señor está mintiendo y que está asustado, señores. Néstor Humberto Martínez está asustado porque se abre un nuevo capítulo de Odebrecht. Ahora el señor dice que es un complot. Ya dos fiscales, hay pruebas contundentes, hay uno que ya está imputado y pues señores, se le complica el panorama al exfiscal Néstor Humberto Martínez, donde Gonzalo Guillén pide que ojalá lo extraditen, señores. Complicado el tema y esperemos los resultados que tendrán pues la reunión que tiene el fiscal Barbosa con la justicia de Estados Unidos. Habrá que verlo, señores. Si les gustó este video, por favor compártalo, que pues el periodista Gonzalo Guillén y el abogado Alex Bernot hacen denuncias pues realmente graves contra este exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Ustedes qué creen? ¿Finalmente caerá este presunto exfiscal o seguro se quedará la justicia enterrada? Habrá que verlo y habrá que ver si caen los peces gordos frente a este caso de Odebrecht. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Compartan, por favor.